Relatos de brujas, nahuales, skinwalkers y animales actuando extraño. El que esperaba en la milpa. Hola, buenas noches perfil vacío, me llamo Óscar Hernández y esta historia ocurrió en San Juan Mixtepec, Oaxaca, en un rancho apartado, rodeado de milpas viejas y monte bajo, de esos lugares donde por la noche no se oyen carros, solo grillos y cosas que no deberían sonar. Yo tenía 19 años y ayudaba a mi tío a cuidar unas tierras. La milpa quedaba como a 20 minutos caminando desde la casa, pasando un arroyo seco y un tramo donde los árboles se juntan tanto que el sol apenas entra. Desde semanas antes, los animales se comportaban raro, las gallinas no dormían en el gallinero, los perros lloraban mirando al monte y una vaca amaneció con el cuello torcido, como si alguien la hubiera jalado con fuerza, pero sin marcas claras. Una noche me tocó ir solo a revisar la cerca porque decían que algo se estaba metiendo a pisar el maíz. Llevaba lámpara y machete. Cuando iba llegando, vi un perro negro, grande, parado entre las milpas. No ladraba, no se movía, solo me miraba. Le chiflé para espantarlo, pero entonces se enderezó, no como un perro, sino como una persona mal hecha, con las patas traseras temblando y el lomo hundiéndose, como si algo por dentro estuviera acomodándose. La lámpara le dio directo a los ojos. Eran humanos, no exagero. Eran ojos de hombre cansado, con rabia, y habló. No fue un gruñido ni algo místico. Fue una voz seca, raspada, como de alguien que fuma mucho. No te metas donde no te llaman, o me llevo a tu hija cuando la tengas. Yo sentí que se me aflojaron las piernas. No tenía hijas, ni pareja, pero esa amenaza no era al aire. El animal dio 2 pasos hacia mí y su hocico se abrió de más, mostrando dientes torcidos, algunos humanos, otros no. Olía a tierra mojada y carne vieja. Corrí, no miré atrás. Escuchaba pasos, no 4, 2, pesados, torpes, respirando fuerte. Cuando llegué al arroyo seco me aventé y me quedé quieto, tapándome la boca. Los pasos se detuvieron arriba, sentí que me observaban. Algo escupió, y luego nada. Al día siguiente regresamos varios hombres. No había huellas claras, solo pisadas mezcladas, como de animal grande y botas humanas al mismo tiempo. Mi tío me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Ese no anda suelto por gusto. Alguien lo carga. Nunca volvimos a trabajar esa milpa. La dejamos perder. Desde ese día, no volví a caminar solo de noche, ni siquiera en ciudad. Me fui de San Juan Mixtepec meses después. Vivo en otro estado, trabajo normal, pero duermo con la luz prendida. No tengo hijos y, aunque suene absurdo, no pienso tenerlos ahí. A veces, cuando manejo por carreteras oscuras, veo perros negros al borde del camino, parados, mirándome fijo. Siempre bajo la velocidad, nunca me detengo. Y nunca les devuelvo la mirada por mucho tiempo, porque sé que algunos no esperan que uno los vea, esperan que uno los reconozca. La mujer que solo miraba. Hola, buenas tardes perfil vacío, me llamo Javier Lozano y esta historia ocurrió en Xilitla, San Luis Potosí, en una comunidad pequeña rodeada de milpas húmedas, cafetales y monte espeso, donde la neblina baja de golpe y no avisa. Yo tenía 18 años y mi prima Mariela 16. Vivía a 3 casas de la mía. No era enfermiza, no creía en cosas raras y no andaba de noche. Por eso nadie entendió lo que empezó a pasarle. Primero fue el insomnio. Decía que alguien caminaba alrededor de su cuarto cuando apagaban la luz. Pasos lentos, arrastrados, siempre rodeando la casa. Mi tía pensó que eran perros. Luego vinieron los rasguños en la pared, por fuera, como si alguien pasara las uñas despacio, sin prisa, solo para que se escuchara. Yo nunca vi nada, nunca, solo los efectos. Mariela empezó a adelgazar rápido. Amanecía con moretones en los muslos, como dedos marcados, pero no había dolor. Decía que soñaba con una mujer parada en la milpa, cubierta con un rebozo negro, mirándola desde lejos, siempre desde lejos. Nunca se le acercaba, nunca hablaba, solo la seguía con la mirada. Una madrugada mi tía gritó. Mariela estaba de pie frente a la ventana, dormida, con los ojos abiertos. Sonreía, pero no era su sonrisa. Afuera, en el lodo, había huellas pequeñas, descalzas, que rodeaban la casa y terminaban justo bajo esa ventana. A partir de ahí, la cosa se volvió más lenta, y peor. Mariela ya no soñaba, despertaba cansada, como si alguien la hubiera tenido despierta toda la noche. Le salían costras negras en el cuello, finas, como si algo la hubiera chupado sin romper la piel. Los perros del barrio no se acercaban a la casa.
se quedaban viendo al monte, llorando. Una tarde la encontramos sentada en la orilla de la milpa, inmóvil. No estaba perdida, estaba esperando. Decía que la señora pasaba todas las noches a verla desde ahí, contando su respiración, aprendiendo su cuerpo. Nunca se acercaba porque todavía no terminaba. La última noche fue silenciosa, demasiado. Mariela amaneció sin vida en su cama, sin señales de lucha, sin marcas nuevas. Solo tenía la boca abierta y los ojos hundidos, como si hubiera envejecido años en horas. En la tierra, otra vez, las huellas rodeando la casa, y una cosa más, un círculo sin plantas, como si algo hubiera estado mucho tiempo parado ahí. Nunca vimos a nadie, nunca hubo interacción, pero todos supimos qué era. Después de eso, mi familia se fue de Xilitla. Yo seguí con mi vida, estudié, trabajo, hablo normal, pero no me quedo despierto después de medianoche. No porque tenga miedo, sino porque aprendí que hay cosas que solo necesitan observarte, y cuando terminan de conocerte, ya no necesitan tocarte para llevarse lo que quieren. Arrastrado hacia el maíz. Hola, buenas noches, perfil vacío. Me llamo Raúl Mendoza y esta historia ocurrió en Tantoyuca, Veracruz, por un camino de terracería que cruza entre potreros y una milpa abandonada, cerca del río Calabozo. Yo tenía 27 años y trabajaba cargando caña. Una madrugada regresaba a pie porque el camión se descompuso. Eran como las 2 y el aire estaba pesado, de esos que huelen a lodo y estiércol. A lo lejos escuché un gruñido, largo, como si alguien estuviera arrastrando un cástel por la tierra. Pensé que era un puerco escapado. En esa zona es común, pero cuando lo vi salir del monte, supe que algo no estaba bien. Era un puerco enorme, demasiado alto de las patas, con el lomo casi recto, como espalda de hombre. La piel no era rosada ni negra, era gris sucio, con parchis sin pelo, como piel humana enferma. Caminaba lento, arrastrando a un hombre. El hombre iba boca abajo, sujetado del tobillo por el hocico del animal. No gritaba, solo se oía como su cuerpo raspaba la tierra y las piedras. Lo peor no fue eso, el puerco no respiraba como animal, jadeaba por la boca, con un sonido seco, consciente. Me escondí detrás de un mezquite. La luna le dio directo al animal y entonces vi sus ojos. No eran de puerco, eran ojos atentos, calculando, volteando a ver los alrededores como lo haría alguien que sabe que está haciendo algo prohibido. El hombre arrastrado levantó un poco la cabeza y me vio. Tenía la cara llena de tierra y sangre seca. Alcanzó a mover los labios, pero antes de que dijera algo, el puerco apretó más fuerte y habló, sin soltar la pierna. Si te mueves, vas tú también. No gritó, me avisó, como quien pone una regla. Luego siguió su camino hacia la milpa. Cada paso dejaba un ruido húmedo. Cuando entraron entre las plantas secas, se escuchó un golpe, luego otro, y después nada, ni grillos. Me quedé ahí hasta que amaneció. Cuando regresé con más gente, encontramos marcas profundas, como si hubieran arrastrado un tronco pesado, pero mezcladas con huellas de pezuña y pisadas humanas descalzas. Nunca apareció el hombre. Nadie lo reportó como desaparecido, como si no hubiera existido. Desde entonces, mi vida cambió sin que nadie lo note. Trabajo, hablo normal, pero no paso por caminos rurales de noche, aunque me paguen. No como carne de puerco. No voy a fiestas en ranchos alejados. Y cuando escucho un gruñido largo, arrastrado, aunque esté en la ciudad, siento el tirón en el tobillo, como si alguien ya me hubiera escogido y solo estuviera esperando el momento de jalar. El caballo no reaccionó. Hola, perfil vacío. Me llamo Luis Calderón y esta historia ocurrió en Ciudad Hidalgo, Michoacán, en un camino viejo que bordea milpas de temporal y un potrero cerrado, rumbo a la sierra. Yo no era el protagonista de nada. Eso es lo peor. Yo solo vi. Era de madrugada, como las 4. Venía en bicicleta porque salí tarde del turno. El camino estaba vacío, sin casa cerca. A un lado del potrero había un caballo bayo, parado junto a la cerca de alambre. No relinchaba, no se movía. Tenía la cabeza baja, como dormido de pie. Pasé despacio. Entonces escuché un golpe seco, como cuando algo pesado cae de rodillas. Volteé. El caballo había levantado la cabeza. Miraba hacia la milpa, no hacia mí. Sus orejas estaban rectas, tensas. De pronto dio un paso hacia atrás y se paró sobre las patas traseras, pero no como hacen los caballos. Se quedó ahí, demasiado tiempo, rígido, con el pecho inflado y el cuello estirado, imitando la postura de una persona que se prepara para cargar algo. De la milpa salió un hombre. Caminaba descalzo, lento,
como borracho. El caballo bajó las patas del enteres y dio 2 pasos hacia él. El hombre no se defendió, no levantó los brazos, solo se quedó quieto. Entonces el caballo apoyó el hocico en el pecho del hombre y empujó. No fue violento, fue firme. El hombre retrocedió, tropezó con la cerca y cayó de espaldas. El caballo se inclinó sobre él y, con movimientos precisos, le acomodó el cuerpo, girándolo, estirándole un brazo, como si supiera exactamente qué hacer. Yo quería irme, pero no podía moverme. El caballo levantó una pata delantera y la dejó caer sobre la cabeza del hombre, una vez, luego otra. No relinchó, no se agitó. Cuando terminó, se quedó mirando el cuerpo, respirando despacio. Después pasó algo que me dejó vacío. El caballo inclinó la cabeza hacia el rostro del muerto y movió los labios. No escuché palabras claras, pero no era un sonido animal. Era bajo, controlado, como alguien hablando para sí mismo. Luego se enderezó, caminó hacia la cerca, la saltó sin tocar el alambre y se perdió entre la milpa. Yo estuve ahí hasta que amaneció. No pedaleé, no lloré, no recé. Cuando llegó la policía horas después, dijeron que el hombre había sido atacado por un animal. Nadie preguntó por qué el cuerpo estaba acomodado, ni por qué no había señales de defensa. El caballo nunca apareció. Desde esa madrugada, sigo usando bicicleta, sigo trabajando, sigo hablando con la gente, pero no puedo mirar caballos a los ojos. En ferias, ranchos o carreteras, bajo la vista, porque entendí algo que no necesitaba interacción directa para saberlo. Algunos animales no reaccionan, deciden, y saber eso te deja despierto para siempre. No corrió en 4 patas. Buenas noches, perfil vacío. Me llamo Iván Torres y esta historia ocurrió en Nezahualcóyotl, Estado de México, una colonia de calles largas, cortinas metálicas y focos amarillos que parpadean toda la noche. Salí tarde del trabajo. Eran casi las 2:30. No había coches, solo el zumbido lejano de la avenida y el eco de mis pasos. A media cuadra vi un perro negro parado bajo un poste. No estaba flaco ni agresivo, solo, quieto, demasiado quieto. La luz le caía encima y no proyectaba sombra clara, como si la noche lo absorbiera. Seguí caminando. Sentí que me miraban. Volteé. El perro había girado la cabeza, despacio, sin mover el cuerpo. Sus ojos reflejaron la luz como vidrio mojado. Parpadeó una vez. Largo, humano. Me detuve. Él también. Entonces hizo algo que me erizó la piel. Se sentó, pero no como perro. Colocó las patas delanteras juntas, rectas, como manos apoyadas en las rodillas. El lomo se le estiró y el cuello quedó demasiado erguido. Se quedó así, observándome, respirando lento por la boca cerrada. Di un paso atrás. El perro se levantó y no volvió a bajar. Se irguió sobre las patas traseras, torpe al principio, luego estable. El pecho se le abrió, el abdomen se marcó y caminó 2 pasos hacia mí con un balanceo que no era animal. Sus patas delanteras colgaban, rígidas, golpeándose entre sí con un sonido seco. Corrí. Escuché el golpeteo detrás de mí, pasos pesados, irregulares, como alguien aprendiendo a correr con piernas nuevas. No ladridos, no gruñidos, solo respiración fuerte y el roce de uñas contra el pavimento. Las luces pasaban y, en los reflejos de los vidrios, lo veía cada vez más cerca, demasiado alto para ser un perro, demasiado inclinado para ser una persona. Doblé una esquina, me resbalé. Al levantarme, lo vi cruzar la calle sin bajar, girando el torso primero y luego las piernas, como si copiara un movimiento que había visto antes. Aceleré hasta que me ardieron los pulmones. A lo lejos vi una tienda de 24 horas, la cortina a medio abrir, el foco blanco encendido. Entré, de golpe, la campanita sonó. El encargado me miró raro. Yo no pude hablar, solo señalé la puerta de vidrio. El perro se detuvo al otro lado de la calle. Seguía erguido. Bajo la luz fría, su pelaje parecía absentarse, dejando ver la forma de algo debajo que no encajaba. Inclinó la cabeza, primero a un lado, luego al otro, como calculando. Dio un paso, y se quedó quieto. Nos miramos a través del vidrio. Sentí que, si parpadeaba, estaría dentro. El foco del poste parpadeó. Cuando volvió, ya no estaba, ni huellas, ni ruido. Esa noche no dormí. Pagué, esperé el amanecer dentro de la tienda. El encargado dijo que no vio nada raro, que quizá fue el cansancio. Yo asentí. Desde entonces camino acompañado o de día. Evito calles con postes aislados. Y cuando veo perros negros de noche, no cruzo la mirada, porque entendí algo ahí,
temblando frente al vídeo. Hay cosas que no te persiguen para alcanzarte, sino para comprobar cuánto tardas en darte cuenta de que ya aprendieron a correr como tú. Esos fueron los relatos plebada. Suscríbanse por favor, para poder seguir mejorando y dar un contenido de calidad. Si tú también cargas una historia que quieras compartir, envíala al correo que aparece en pantalla y en la descripción. Esto fue Perfil Vacío, donde lo que se cuenta, no siempre se va. Buenas noches.